Bienvenido a Todo Conciencia, el podcast de la Universidad Viviente del Terreno. Al micrófono Ana María Oliva, feliz de compartir un rato con cada uno de vosotros. Estamos aquí porque queremos devolver a cada uno de los seres humanos el conocimiento que nos permita elegir una vida más plena, más saludable y más feliz, a través de una divulgación que promueve el saber científico y el crecimiento humano y espiritual. Estamos comprometidos con una ciencia rigurosa, no basada en intereses económicos, sino en el descubrimiento de las leyes naturales, y comprometidos en llegar a hacer este conocimiento al mayor número posible de personas en todos los rincones del planeta. Hoy es el episodio número 3 y vamos a estar hablando de por qué enfermamos. Bienvenidos. Bien, la expresión o la pregunta de por qué enfermamos es una pregunta que me llega muy habitualmente. Ya sabéis que yo hablo de bacterias y virus como parte de la vida, no como amenaza a la vida. Y si quitamos los patógenos, entonces enseguida surge esa pregunta. Entonces, ¿por qué enfermamos? Y para contestar esa pregunta hace falta un poquito de tiempo. Porque lo primero que tendríamos que definir es la palabra enfermedad o el verbo enfermar. ¿Qué significa enfermar? ¿Qué es la salud? Bueno, la salud muchas veces se define en negativo, se define como la ausencia de enfermedades, pero en realidad la salud no es algo negativo, no es la ausencia de nada. Es un estado positivo y radiante en la que el cuerpo está expresando la vida, está expresando lo que es, en el que el cuerpo está todo el rato, siendo capaz de encontrar ese equilibrio dinámico al que llamamos salud. Pero por supuesto, en nuestra cultura, se nos ha dicho que la salud es la ausencia de enfermedades. ¿Y qué es una enfermedad? Bueno, se suele describir como un conjunto de signos y síntomas, que son los que caracterizan a la enfermedad. Y se nos suele decir que es cuando el cuerpo falla, que el cuerpo se equivoca, que el cuerpo comete errores, que el cuerpo se desgasta, que el cuerpo ya no funciona bien. Y ahí es donde deberíamos hacer la primera reflexión. Porque tú puedes ver esos signos y síntomas como algo que ocurre al azar, algo que ocurre por error, algo que ocurre, pues como nos han enseñado desgraciadamente en nuestra ciencia academicista, que las cosas ocurren por error y por azar, lo cual es absolutamente falso, no hay nada que ocurra ni por error ni por azar, mucho menos en el cuerpo humano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tú estás percibiendo una persona enferma? Es decir, tú estás percibiendo una persona que tiene una serie de signos y síntomas. Bien, más allá de la mirada corta, iba a decir miope, con todo mi respeto hacia los miopes, la mirada en la que no te permite ver más allá, esos síntomas y esos signos que la persona tiene están respondiendo a una serie de procesos fisiológicos. ¿Qué está intentando hacer el cuerpo a través de esos signos y esos síntomas? Pues el cuerpo está haciendo lo que sabe hacer, que es intentar mantenerte vivo, en todo momento, en toda circunstancia. Hay casos en los que lo vemos muy sencillo. Tú comes algo en mal estado y inmediatamente tu cuerpo va a responder a través de un vómito, a través de una diarrea, porque tu cuerpo está intentando mantenerte vivo y está eliminando aquello que te hace daño. Si, por ejemplo, toses, sabes que tu cuerpo está intentando eliminar también algo que en ese momento le está molestando. ¿Qué deberías hacer en ese caso? Ayudarle al cuerpo a hacer lo que está intentando hacer, no lo contrario. Desgraciadamente, nuestra medicina está llena de antitusivos, antihistamínicos, antipiréticos, antibióticos, anti todo, antiinflamatorios, todo lo que queráis, anti cada síntoma.
Cada síntoma tiene su antipuesto. Y ahí es donde tenemos un problema de concepto. Yo no digo que no haya que tomar nunca ninguna medicina, pues hay veces que la vida está en riesgo y que puede resultar un primer paso necesario, un primer paso, porque anular un síntoma no va a solucionar una enfermedad, lo que va a hacer es poner ese problema todavía más profundo dentro del cuerpo. Pero estábamos en la reflexión de por qué enfermamos y yo estaba dándole la vuelta al concepto de enfermedad. La enfermedad no es un error o un fallo del sistema. La enfermedad es un conjunto de signos y síntomas en los que tú puedes estar viendo qué es lo que tu cuerpo está intentando hacer en ese momento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Apoyar el cuerpo a hacer lo que tiene que hacer. La enfermedad no es un error, viene de alguna causa. ¿De qué causa? Bueno, ahí vamos a ir un poquito más profundo. ¿Qué es lo que está haciendo tu cuerpo a cada instante? Está adaptándose. ¿Qué significa adaptarse? Significa que hay cambios ahí fuera o cambios aquí dentro y yo tengo que ser capaz de dar una respuesta. Una respuesta dinámica, una respuesta que está siempre cambiando porque todo está afuera también cambiando. A cada momento la temperatura es diferente, el viento es diferente, yo estoy comiendo o estoy dejando de comer, mis pensamientos son unos o son otros. Y yo tengo que ser capaz de adaptarme a todos los cambios externos e internos. Si consigo adaptarme, entonces me mantengo sano. Y la adaptación a veces es muy sencilla. Puede ser tan sencilla como que hace frío y me pongo un suéter. Puede ser tan sencilla como que hace frío y me dan escalofríos. Y yo entiendo que estoy teniendo frío y que tengo que ir por el suéter. ¿Sí? Pero hay otras veces que las adaptaciones son mucho más complejas. Mucho más complejas. Es más, puede ser que no consiga adaptarme y que me muera. Pues eso es lo que pasa cuando no consigues adaptarte. Ahora, si entendemos que la causa de las enfermedades no es algo que ocurra fuera, sino que está conectado con mi capacidad de adaptación a los cambios que están ocurriendo fuera, seguramente mi mirada sea diferente también hacia las soluciones. Entonces, la salud no es la ausencia de enfermedad, la salud es la expresión de la vida. Las enfermedades son conjunto de signos y síntomas que me están hablando de lo que el cuerpo está intentando hacer para adaptarse a una situación o eliminarla porque le hace daño, como en el caso de una toxina o de un veneno. No se quiere adaptar al veneno, simplemente está intentando quitarse esa situación de encima. Con lo cual, anular los signos y síntomas probablemente sea lo contrario de lo que debemos hacer. Ahora, esa adaptación, ¿qué elementos incluye? Y ahí es cuando la respuesta a por qué enfermamos se acaba convirtiendo en otra pregunta, que es ¿cuántas partes de ti reconoces? Porque desgraciadamente nuestra mirada sobre la vida es totalmente materialista. De hecho, sabemos que la medicina, basada en el informe Flexner, solo entiende al hombre como bioquímica y además partes separadas y nunca un todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando tú solo entiendes que tu cuerpo es bioquímica, es una serie de sustancias, es una serie de moléculas? Pues que lo único que vas a entender como causa de las enfermedades es que la bioquímica falle. Pero resulta que tú no eres solo bioquímica. También eres biofísica. Bueno, nuestra medicina también incluye la biofísica, ¿no? La presión arterial, el número de latidos, incluso pues, las ondas que podamos tener cerebrales, etcétera, ¿no? Pero sigue siendo una mirada totalmente materialista. Hay otras cosmovisiones que incluyen otros factores. Por ejemplo, pues la medicina china nos habla de transformaciones, nos habla de 5 transformaciones, de 5 elementos que se van transformando uno a uno y que cuando hay un exceso de uno, una carencia del otro, hay un desequilibrio y entonces el cuerpo se enferma. Hay factores externos, hay factores internos y hay transformaciones que no se producen adecuadamente. Cada cosmovisión, cada manera de entender la vida nos define un modelo médico, nos define una manera de aproximarnos a la salud y a la enfermedad. Por eso hay tantos modelos médicos distintos. No solo nuestra medicina occidental es la única que existe, de hecho, es la más reciente, es la más nueva y la más limitada.
porque tienes cosmovisiones médicas o modelos médicos milenarios que incluyen muchísimos otros aspectos del ser humano. Y tienes la homeopatía, y tienes la osteopatía, y tienes el ayurveda, y tienes un montón, la nueva medicina germánica, tienes un montón de modelos médicos, de maneras de entender al hombre. Pero yo vuelvo a preguntarte, ¿cuántas partes de ti reconoces? Si solo reconoces la bioquímica, estarás atendiendo solo a esa bioquímica. Y estarás culpando solo a esa bioquímica. Digámosle en el aspecto negativo, estarás solo culpando a la carencia de nutrientes, a las toxinas, de lo que ocurre en tu mundo. Y estarás queriendo atender esa parte de ti a través de la nutrición, a través de los detox. Puede ser que en tu modelo médico entren incluso enemigos invisibles y estarás queriendo atender esa parte de ti todo el rato. Sin éxito, por cierto, pero eso es otro tema. Pero puede ser que tú te des cuenta de que tienes otros niveles dentro de ti. Puede ser que descubras que hay una energía que tú puedes sentir, por ejemplo, cuando bailas o cuando cantas, cuando haces deporte. Y si tú descubres que hay un mundo energético, vas a querer que la energía fluya, que la energía se mueva, que no se quede estancada. Y para eso vas a darte cuenta de que el peor enemigo de tu salud puede ser tu silla. Y vas a querer moverte y vas a querer desestancarte, ¿sí? Y vas a incluir otras partes de ti que hay que atender. Y puede ser que hayas descubierto que un día te enfermaste por un disgusto. Y te des cuenta de que tu mundo emocional no es solo algo que está ahí o unas mariposas en el estómago, que tu mundo emocional está relacionado con la bioquímica. De hecho, es lo que nos decía Candace Pert, moléculas de emoción. Que tu mundo emocional, al final, es lo que alimenta tus células y te puede hacer enfermar. Desde una base cotidiana, y ya no hablemos cuando nos vamos a los traumas. La fisiología del trauma, que también viene descrita por muchos autores y que luego Hammer también recuperó. Cómo el cuerpo viene al rescate cuando tú vives algo que no puedes procesar. Cada uno de tus pensamientos, tu estado mental, el estrés, afecta a todos los otros niveles de tu propio cuerpo, al bioquímico, al biofísico, al energético y al emocional. Porque al final las emociones acaban siendo la consecuencia de cómo tú interpretas la vida. Y esas emociones son químicos que van por tu sangre y alimentan a cada una de tus células y cambian tu pH y hacen que tu flora intestinal no sea la que tiene que ser. Y puedes querer incluir también esa parte electromagnética de la que yo he hablado por décadas, que también explica muchos de los procesos fisiológicos del cuerpo, pero que nos alerta al uso de las tecnologías. Las tecnologías nos afectan generando ruido y incoherencia en nuestras propias señales electromagnéticas y nos afectan hormonalmente, acaban convirtiéndose en un peligro bioquímico para nuestro cuerpo, además del biofísico también. Y puede que incluso quieras observar, quieras reconocer en ti una parte espiritual. Quizás te des cuenta de que hay veces que has tenido enfermedades porque habías perdido tu propósito, porque has perdido quién eres. Y entonces, cada uno de estos aspectos, cada uno de estos puntos que tú estás empezando a reconocer en ti, no solo es que yo sepa que exista, es que entonces yo sé que necesito atender cada una de esas partes, porque si no atiendo cada una de esas partes, entonces ahí va a haber un desequilibrio. En cada una de esas partes de mí que no estoy reconociendo y que no estoy queriendo atender, ahí se me puede estar colando un síntoma. Bioquímica, biofísica, energética, electromagnética, emocional, mental o espiritual. Cada una de esas partes de nosotros necesita ser atendida. Cada una de esas partes puede ser optimizada. Y de esa manera la salud se expresará en cada una de esas partes de forma óptima. Porque si una de ellas no está funcionando adecuadamente, va a ser muy difícil
que el resto puedan hacerlo, porque no hay tal cosa como capas de cebolla separadas. Somos una unidad, somos un conjunto, somos un sistema muy complejo que funciona coordinadamente. Y si uno de los instrumentos de esa sesión de jazz, de esa improvisación, como nos decía May Wan Ho, la salud es como una jam session, una improvisación, siempre nueva y siempre la misma, alrededor de un tema común, donde cada uno de los músicos es un experto y donde todos juntos están recreando a cada instante la vida. Si de pronto el que hace de contrabajo pierde el ritmo, va a ser muy difícil que el resto de músicos puedan mantener el ritmo cuando el que debería marcarlo se ha perdido. Eso es la enfermedad. Cuando uno de esos aspectos de nosotros pierde el compás en esa metáfora, pierde el ritmo, se desafina. Y eso afecta a todos los demás. No hay tal cosa como algo independiente del resto en nosotros. Toda la bioquímica está conectada, pero la bioquímica está conectada también al resto de partes. Bien, esto es un poquito la respuesta a esa pregunta de por qué enfermamos. Enfermamos porque nosotros estamos en un equilibrio constante, en una adaptación continua, y enfermamos cuando no somos capaces de mantenernos en esa continua adaptación en algunos de los muchos sistemas, en algunas de las muchas partes que forman eso que llamamos yo. ¿Cuántas partes de ti reconoces? ¿Cuántas partes de ti estás atendiendo en este momento? ¿Cuántas partes de ti quieres empezar a aprender a cómo atenderlas? Bien, deseo que esta reflexión te haya aportado luz, que te haya resultado útil. Esa es nuestra intención. Deseo que estas reflexiones te ayuden a recordar que el ser humano es grandioso y que nada ni nadie puede jamás apagar nuestra luz. Si te gustan nuestros contenidos, puedes suscribirte a nuestro canal y así no perderte a ninguno de nuestros participantes, porque entre todos estamos cambiando el paradigma, estamos creando una nueva manera de entender la vida, desde lo material a lo inmaterial, de lo biológico a lo espiritual, en un continuo crecimiento vivo y orgánico en nuestra Universidad Viviente del Terreno, cultivando conciencias. Te espero en el siguiente episodio de nuestro podcast Todo Conciencia.